con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces vemos, ¿verdad? Pero realmente el Señor nos está llevando a que nosotros vengamos y realmente vengamos, ¿verdad? Y nos pongamos donde Él ya nos puso, porque Él ya nos puso ahí, ¿verdad? Pero que entendamos lo que nosotros estamos declarando delante de Él. ¿Por qué? Porque lo que declaramos a Él es lo que tenemos que cumplir, porque somos su expresión. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios entonces? Amén. Si algo realmente bendigo al Señor es porque verdaderamente nos tocó, ¿cómo sería? Estrenar la casa. Porque era una casa muy bonita, con sus cuartos, su sala, su piscina incluso personal, su jacuzzi personal. Todo muy bonito, ¿no? O sea, fue una bendición sinceramente. Y el costo, un costo sinceramente que la verdad es muy bajo a comparación de los otros lugares en donde íbamos a estar. Amén. Pero eso es lo que Dios realmente quiere. No sé qué más tiene Dios planificado en relación a esto que el Señor dijo, porque si algo tengo entendido, que yo creo que no va a ser la última vez. Yo creo que van a haber más oportunidades en las que el Señor va a dirigir y no sé qué otras directrices el Señor tendrá en relación a esto. Amén. Bueno, vaya conmigo por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Y se recuerda que ahí nos quedamos la semana pasada y iniciamos hablando acerca de las deficiencias, ¿verdad? Y veíamos que la deficiencia no es parte del diseño. Entonces la deficiencia no debe de existir dentro del diseño y la revelación, porque no es parte del diseño. Entonces eso de que, ay hermano, pero mire usted, pero todo el mundo se equivoca, ¿va? Nadie somos perfectos, ustedes, ¿no? Entonces es de humanos errar, decimos a veces, la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, no del mundo. El mundo pues, está bien, ¿verdad? Que diga lo que quiera, porque al final de cuentas para eso es el mundo, pues. Pero la iglesia dice, errar es de humanos, usted. No todo es perfecto en este mundo. O sea, todos nos equivocamos, pero en el diseño no hay deficiencias. Dios no permitió deficiencia en el diseño, porque Dios no es deficiente. Entonces hablábamos acerca de las deficiencias y veíamos qué es lo que hay que hacer con las deficiencias. Según Tito decíamos que hay que corregirlas, ¿sí? Y corregir las deficiencias, hablábamos de evaluar, pero también es de venir y evaluar, pero ver dónde están las deficiencias y esas deficiencias transformarlas conforme el diseño a lo que Dios ha establecido. Ahora, una de las cosas que veíamos ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, 3, veíamos, por ejemplo, que esta iglesia en Éfeso era una iglesia que también tenía deficiencias, porque viene Pablo y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen, dice, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien, dice que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Quiere decir que había sido enviado Timoteo a corregir esas cosas, pero no lo estaba haciendo. Y por eso es que viene Pablo y le dice, así te mando ahora. O sea, nuevamente te lo vuelvo a decir, corrige esa deficiencia. Y hablábamos la semana pasada que muchas veces la iglesia está escuchando cosas que no son conforme al diseño. Y a veces escucha fábulas, porque muchas veces dentro de los mismos púlpitos de predicación,
lo que se está predicando a veces no es conforme a lo que Dios establece, sino muchas de ellas a veces son fábulas. ¿Qué es una fábula? Es algo fantasioso, pues no es una realidad, no es una verdad. Cuando algo no está conforme a lo que Dios establece en las Escrituras, se convierte en una fábula, porque no es una realidad. Puede ser bíblico. Cuando digo bíblico, puede ser que está usando las Escrituras la persona, pero si no es la realidad de lo que Dios está hablando, es una fábula. ¿Me voy a entender? O sea, esa es la diferencia y eso es lo que debemos de entender. Por eso era lo que estaba pasando aquí. Estaban enseñando cosas fuera del diseño. Dice, por ejemplo, la TLA, dice: cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Y ahora te lo vuelvo a pedir, le dice el apóstol Pablo. Esta está la versión, traducción lenguaje actual. Ahí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. ¿Pero qué es confiar en Él? Es conocer el diseño, es conocer la revelación. ¿Me explico? Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando, hermano? Estaban escuchando, dice, otras enseñanzas. La versión 60, que es la versión donde estamos leyendo, dice que no enseñen diferente doctrina. O sea, estaban enseñando algo diferente al diseño, hermano, en esta iglesia. Y si algo Dios, hermano, realmente cuida, es su diseño, es su revelación. Si algo la iglesia debe de tener bien claro, es cuidar lo que Dios está enseñando, hermano. Cuando digo cuidar, me refiero a tomarle la importancia y el interés necesario que merece la revelación para poderlo aplicar a nuestra vida, hermano. No podemos tomar la revelación a la ligera, ni tampoco la podemos tomar de manera superficial, en donde venir y decir: ah, sí, pues esto es lo que está enseñando Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Pero yo creo que hay otras cosas más que a lo mejor no todo creo que lo tengan ellos. O sea, eso es, hermano, eso es no tomarle la importancia. Tampoco estoy haciendo de menos a nadie más, pero me estoy refiriendo precisamente que si el Señor se ha tomado la molestia y se ha tomado Él el cuidado de enseñarnos su revelación, entonces el deber de la iglesia es cuidar de esa revelación. Pero cuando digo cuidar, me estoy refiriendo a aplicarlo, ejecutarlo, a vivirlo, a hacer lo que Dios me está diciendo, hermano. Y ya de una vez por todas, eliminar, derribar, arruinar, destruir, hermano, todas las deficiencias que puedan estar estorbando mi vida, hermano, para el cumplimiento del propósito del Señor. Ahora, hablamos de esto porque decíamos también que uno de los problemas que se han dado y estas deficiencias se dan por un mal discipulado. Y cuando digo un mal discipulado, me estoy refiriendo a que no hemos estado discipulando muchas veces, la iglesia no está discipulando muchas veces de la manera correcta, porque estamos dejando pasar las deficiencias en los demás. Y eso entonces no estamos siendo buenos discipuladores. Y cuando me refiero a buenos discipuladores, no solo me estoy refiriendo al que está a cargo de un grupo de comunión familiar, sino todos nosotros como iglesia en algún momento nos convertimos en discipuladores. Si yo veo en mi hermano, por ejemplo, una deficiencia, algo que no es conforme al diseño, ¿cuál es mi deber? Es corregir, es ubicar, es enseñarle, hermano. No estoy diciendo que si esa persona cambia, gloria al Señor, hermano, porque me entendió, me comprendió, y qué bueno, hermano, porque cambió, porque esa persona entonces va a ser diferente. No sé si me va a entender. Mi deber no es venir y agarrarlo del cuello y decirle: esto es lo que vas a hacer. No me refiero a eso. Cuando me refiero a ubicar y enseñar, es decirle: hermano, eso no es correcto. Pero la persona es responsable en su vida
de aplicar lo que usted y yo le estamos enseñando. ¿Me explico? Eso es como se acuerda hace un momento, ¿va? Las hermanas ahí se me fueron a sentar, ¿va? Entonces yo le dije, no, yo no les dije que se sentaran, le dije, vengan aquí adelante. ¿Me dice? ¿Qué hice? Corregir, ubiqué, ¿va? Si se hubieran quedado ahí, pues las dejo ahí sentadas, pero eso sí, aquí adelante no pasan y no dicen nada, ¿va? No sé si me van a entender, o sea, así es sencillo, pues, o sea, simplemente no hubieran testificado, se hubieran quedado ahí sentadas, pues. Pero como entendieron que pasaron para acá, pues entonces pasaron, ¿no entender? Eso es corregir, pues es ubicar a la gente. O sea, no es tampoco, como digo, no se trata de agarrarlos del cuello y decir, a ver, tiene que cambiar a la fuerza, porque no es así, pues creemos cuando pensamos en corregir y ubicar, ese es el problema. Tenemos una mentalidad que creemos que es de hablarle fuerte a la persona y llamarle la atención de una manera así como brusca, fuerte y hasta enojado, ¿va? Para que me entiendan. No, si no ese es el punto. El punto es decirle simplemente lo que es correcto y lo que no es correcto. Punto. Pero eso sí, hacerlo con determinación. Hacerlo como, con firmeza, eso sí, hermano. Porque tampoco de que, a ver, pues hermano, mire, a ver, cambie, hombre, por favor, porque es que si no el pastor se va a enojar en la iglesia, hombre, si yo no le digo las cosas, si no hay cambio en usted, por favor, hermano, le suplico, se lo ruego, hermano, de rodillas, si quiere, le vengo a pedir que por favor cambie. No, tampoco se trata de eso, pues. No sé si me explico. Sino es una determinación, es decisión, es de decirle con firmeza, hermano, eso no es así. Perdóneme, pero no es correcto lo que usted está haciendo. Tiene que cambiarlo porque de lo contrario, usted entonces no va a recibir lo que Dios dice que va a recibir si usted sigue haciendo las cosas de esa manera. ¿No? Y si la persona sigue, pues ya tendrá su compromiso delante de Dios. Pero ya se le corrigió, ya se le indicó. Ahora, eso es precisamente el discipulado. Por eso decía, las deficiencias normalmente son por un mal discipulado. Porque no se les ha enseñado. Y la otra forma que no hemos enseñado bien a veces es porque nosotros mismos no hemos aplicado la manera correcta, la ejecución correcta del diseño, hermanos. Yo no le puedo decir a usted, hermano, mire, traiga su Biblia si usted nunca me ve a mí venir con Biblia. ¿Ya? Pastor, ¿y dónde está su Biblia? Aquí la tengo. A veces me traigo la mía, o sea, me traigo la física, pues, ¿verdad? Esta es la electrónica. Pero a veces la traigo, pero sí, siempre cargo mi Biblia. Pues yo cargo ahí mi Biblia siempre, ando siempre con la palabra del Señor. Pero yo no le puedo decir a usted, hermano, traiga Biblia si usted no me ve a mí nunca con Biblia. ¿Me va a entender? Y a veces así pasa en la iglesia. Hay discipuladores o discípulos que le dicen a la iglesia, hermanos, es que mire, hay que ser responsables en esto, pero ellos son los menos responsables. Como le decía una vez un hermano, ¿va? En una iglesia, y el problema de este hermano es que sí regañó fuerte, ¿va? Hermanos, es que ustedes son unos haraganotes, no quieren venir los domingos, y el domingo es del Señor, hermano, tienen que venir el domingo, porque si no ustedes están perdiendo la bendición de Dios. Ya deje de haraganear, hermano, por favor. ¿Y el domingo dónde estaba el hermano? No llegó. O sea, ¿me voy a entender? En otra oportunidad me recuerdo que hubo, eso no lo vi yo, pero sí me lo contó, y quien me lo contó sé que sí es cierto porque fue mi esposa. Me dijo, mira, vete vos que el hermano tal, en una predicación, o sea, él predicó ese miércoles, y empezó a predicar en contra del fiambre, porque ya estaba cerca el 1 de noviembre, ¿verdad? Y empezó que sí, que viene, que el fiambre, que eso no es de Dios, y que no sé qué, y empezó a tirarle a todo lo del fiambre, ¿verdad? Y esa tradición, y que no sé cuánto, que es del diablo, y que este y que el otro. Y lo más tremendo es que al otro día andaba ofreciendo fiambre. A ver, ¿cuántos va a querer, hermano? ¿Cuántos platos va a querer dejar el otro día? Y una noche antes acababa de hablar en contra del fiambre. Entonces, a veces así nos pasa, hermano, en la iglesia, a los predicadores hablamos una cosa, pero mostramos algo diferente. Y ese es un mal discipulado, y por ese mal discipulado es que hay deficiencias, hermano, en la vida de la iglesia. Por eso es que es importante, hermano, corregirnos a nosotros mismos y aprender de lo que el Señor nos está enseñando. ¿Para qué? Para que cuando yo corrija, la gente realmente vea que la corrección que estoy haciendo es realmente verdadera, porque me ven a mí actuar de esa manera.
¿Me van a entender? Ahora, otra de las razones por las cuales hay deficiencias es porque no se ha creído lo que Dios ha dicho. A veces no hemos creído lo que Dios ha dicho, hermano. Dios ha dicho que seremos, ¿qué? Somos, no dice que seremos. Dios ya dijo que somos gente grande. La Biblia dice que somos, ¿qué? Especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice las Escrituras. Eso no dice que eso vamos a llegar a ser, dice que eso somos. Pero a veces no lo hemos creído. Y no actuamos como real sacerdocio. No actuamos, hermano, como nación santa. No actuamos como ¿qué? Como esa iglesia, hermano, que ya el Señor dijo que somos. Todavía nos da vergüenza, hermano, hablar del Evangelio, porque creemos que el Evangelio es para los, ¿qué? Solo para los más humildes, para los más pobres. Y nos da vergüenza hablarle, hermano, a una persona que tiene dinero, un millonario. Nos da vergüenza a veces hablarle a los millonarios. Uy, no, pues que, ¿cómo le voy a hablar yo a ese millonario? No, hombre, eso que tiene que ser una persona del mismo nivel de él. Yo no. Hermano, ¿Cristo acaso no le habló a gente importante? Y Cristo no era un millonario, por decirlo de esta vez. Sí, él lo era, porque obviamente él es el dueño del oro y la plata, ¿va? Pero al viviendo en la tierra no era un millonario, hermano. ¿Me va a entender? Tampoco estoy diciendo que él anduvo, hermano, ¿con qué? ¿Cómo es la palabra? Con escasez, o que anduvo ahí también, hermano, él prestando y que sin dinero. No, tampoco estoy diciendo eso, hermano, porque cuando Pedro le dice, Señor, fíjate que me preguntaron si pagamos los impuestos, yo le dije que sí. No hay problema, pues ya está. Vas a pescar un pez, el primer pez que sacas, le abre la boca, sacas ahí una moneda, pagas tu impuesto y pagas el mío. Porque ya tenía sus ahorros en el mar. Ahí está. El Señor no tenía, no sé, o sea, tampoco andaba con escasez, hermano. Pero tampoco era una persona, por decir así, de un nivel de alto rango, ¿ah? Pero él le hablaba a reyes, hermano. Le hablaba a reyes. Pablo también le habló a reyes, hermano. Ahora, ¿por qué nosotros, hermano, a veces nos sentimos cohibidos? Ni al jefe le hemos podido hablar de Cristo, hermano, ni le hemos podido evangelizar. No sé, jefes. Pues sí, pero ¿quién es el jefe? Es una persona que necesita de Cristo. ¿Me van a entender? ¿Quién es ese millonario que vive ahí, hermano, en su aldea? ¿Quién es ese millonario? Es una persona que necesita del Señor, hermano. Usted no va para hablarle a él por ver si logra obtener algo de sus millones. No, no es para eso, hermano. Es para que él reconozca que Cristo es el Señor en su vida, pues. Su dinero es lo de menos, hermano. ¿Me van a entender? Porque el dinero al final de cuentas, hermano, cuando el Señor venga se va a quedar en este mundo, pues. Todas esas riquezas, todas esas, cabezas de ganado que pueda tener, todas esas grandes casas de lujo que pueda tener, al final de cuentas cuando el Señor venga se quedan. Claro, yo no estoy diciendo que no importe, claro que son necesarias pues para vivir aquí en la tierra, obviamente, pues, definitivamente. Pero, hermano, que eso no sea razón por no hablarle del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos creído lo que Dios ha dicho que somos. ¿Por qué nos da vergüenza hablarle, por ejemplo, al alcalde, hermano? ¿Qué tiene el alcalde que no tenga yo? Si somos iguales, somos humanos. La única diferencia es que él es la autoridad máxima aquí, por ejemplo, en esta área del Tejar, pues en el municipio del Tejar. Esa es la diferencia, pero él sigue siendo una persona humana que necesita de la vida de Cristo en él. Pues. Lo mismo allá en Santo Domingo, el alcalde necesita de la vida de Cristo. ¿Quién es Jimmy Morales? Es un presidente de Guatemala, sí, es la autoridad de nuestro país, es cierto, pero necesita a Cristo en su vida también. ¿Por qué no evangelizarlo? ¿Me voy a entender? Porque todos necesitamos de Cristo y necesitamos ser evangelizados. Pero el problema es que no hemos creído lo que Dios ha dicho. Amén. El otro problema de las deficiencias es la negligencia en la aplicación del diseño. Y aquí es mucho más serio, hermanos. Porque si yo me convierto en un negligente por aplicar el diseño, entonces ya lo estoy haciendo con hecho pensado. Aquí ya es, hermano, teniendo el entendimiento claro de lo que soy y de lo que debo de hacer, pero por negligencia yo no lo hago. Sino que yo me planto, hermano, en mis
en mis ideas y en mis pensamientos, y nada, a mí el pastor no me va a decir qué tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiero. Al final de cuentas, mi relación es con el Señor mismo. Me dijo una vez un evangelista cuando yo lo entrevisté para una tarea que nos tocó en el instituto donde yo estudiaba, y le pregunté, hermano, le pregunté una de las preguntas al hermano Ibajo, ¿qué cree usted de la cobertura? Porque esa era una de las preguntas que se debía que hacer. Y el hermano me dice, hermano Marvin me dice, mi cobertura es Dios, me dijo, nada más. Yo no tengo cobertura de hombres, me dijo, porque el hombre es hombre, me dice, y el hombre falla, y mi cobertura es directa con Dios, me dijo. Claro, en ese ratito pues yo no le entendí a cabalidad porque pues apenas estaba en mis tanes, ¿verdad? Pero hoy entiendo, hermano, que realmente eso es simple y sencillamente una excusa para no estar, hermano, bajo sujeción. Yo no puedo decir que mi cobertura es Dios directamente si yo no respeto la autoridad de la persona que Dios ha puesto en este mundo para ser mi cobertura, hermano. Si yo no acato las órdenes de esta persona, hermano, sea quien sea. En mi caso, por ejemplo, mi cobertura principal es el apóstol Abraham. Hermano, pero si yo no respeto la autoridad que Dios ha dado sobre él, entonces yo no puedo decir que mi cobertura es Dios. Mi cobertura a nivel de distrito es Pastor Rodolfo Miriam. Y yo no puedo decir, no, mi cobertura es Dios, usted no es el hombre, si no respeto la autoridad que Dios ha puesto sobre él. Entonces no estoy bajo cobertura de Dios, hermano, porque Dios puso cobertura de hombres con ese objetivo. Sí. Solo que ahora sí nomás ver la diferencia. Los católicos respetan al Papa como máxima autoridad de la iglesia. Aunque lo hacen con otro pensamiento, ¿verdad? Pero el punto es que ellos obedecen. Claro. Los sacerdotes primero y luego los asistentes. Con un respeto increíble, no puede uno hablar nada del sacerdote y menos del pontífice. Claro, por supuesto. Ahora, como le digo, Dios nos ha dejado a nosotros autoridades, hermano. Aquí con ustedes, Dios me ha puesto a mí como la autoridad para ustedes. Claro, yo no estoy imponiendo aquí mi autoridad y dicen, hermano, usted aquí me tienen a mí que respetar. Mi autoridad que yo voy a tener con ustedes va a ser de acuerdo a la aplicación del diseño. Pues. Me explico, no es una autoridad impuesta que yo venga, aquí me va a respetar, hermano, y va a hacer lo que yo digo, porque si no va a ver lo que le va a pasar. Eso es una autoridad impuesta. Esa es una autoridad, eso es autoritatismo, hermano. ¿Me explico? Pero la autoridad que Dios me ha dado a mí es la autoridad que yo ejecuto porque yo estoy bajo autoridad, hermano. Estoy bajo sujeción de lo que el Señor ha dicho a través de las personas que Dios ha puesto como mis autoridades. Ahora, hay negligencia en la aplicación del diseño. Pero digo, cuando hay negligencia en la aplicación del diseño, eso ya es más serio. ¿Por qué? Claro, todo es serio, pues, pero esto ya implica, hermano, que yo lo estoy haciendo con hecho pensado. Ya lo hago con decisión propia, hermano, en mi vida. El no querer aplicar el diseño en mi vida. Eso es negligencia, hermano. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado, dice la Biblia. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. ¿Me explico? Entonces es necesario, hermano, ser diligentes. Es la diferencia o es lo contrario de negligencia. La otra razón de la deficiencia es la falta de supervisión. Y alguno buscó lo que es supervisión, porque los que vinieron el martes ya les dije que era. Pero para que no peleen los hermanos les voy a decir. Supervisión viene, hermano, de una palabra compuesta que es super y visión. Super es algo elevado, visión es ver. Entonces cuando decimos supervisión, supervisar es ver mucho más allá, o sea, tener una visión más alta, más amplia que los demás. ¿Me explico? Es como yo estoy aquí, yo aquí estoy supervisando, porque estoy más alto que ustedes en relación ahorita a ¿cómo llamaría aquí? A la forma pues en que estoy, ¿va? Porque está el púlpito, estoy en alto. Entonces, yo de aquí puedo supervisar a cada uno de ustedes cómo están. ¿Me voy a entender? Porque estoy en una visión más elevada, pues.
Entonces, la supervisión tiene que ver con eso. Entonces, la falta de supervisión es un descuido de ver el trazo de lo que está establecido. Entonces, decían las hermanas, por ejemplo, que pasaron, que es necesario, dice, revisar el diseño. El problema de no saber supervisar es porque no estamos actualizados en el diseño, hermano. Y eso, mire, ahí entra, hermano, reforma apostólica. O sea, si yo no estoy al día de reforma apostólica, no puedo supervisar, porque no solo son los libros, no solo son los manuales, no solo, hermano, son los congresos, sino tiene que ver también reforma apostólica, hermano. Hay 4 herramientas que Dios, por decirlo de esta manera, o 4 estrategias que Dios nos ha dejado como misión cristiana del Calvario para aplicar su diseño y hacer la manera correcta. Y la principal, según el libro de grupos de comunión familiar, dice que son los grupos, hermano. Porque ahí dice que es la principal estrategia que Dios nos ha dado, hermano, en el establecimiento del reino de Dios. Entonces los grupos de comunión familiar son la principal estrategia. Después, hermano, sigue reforma apostólica. Reforma apostólica es otra estrategia que Dios nos ha dado, hermano, para aplicar el diseño en nuestra vida. Y de ahí siguen los congresos, hermano, que Dios nos ha dejado también. Es otra estrategia que Dios ha dado para la aplicación del diseño. Y de ahí, hermano, vienen los seminarios que se comparten en cada distrito y en cada iglesia, hermano. Los seminarios en los distritos tienen que ver también con los congresos a nivel de distrito y los seminarios que se hacen a nivel de iglesia local, hermano. Esas son las estrategias que Dios nos ha dado para poder aplicar el diseño en nuestra vida. Pero si hace falta una de ellas, hermano, es como que usted estuviera haciendo un caldo de pollo, pero no le echa pollo al caldo. ¿Me doy a entender? Solo está haciendo agua con consomé, cebolla y tomate, y whisky y papa. Pero usted dice, y cilantro. Pero usted dice, este es un caldo de pollo, pero no tiene pollo. ¿Será caldo de pollo ese? Eso sí, con hambre todo se va, ¿verdad? Pero en el diseño sí hay un problema. Entonces, si hace falta una de estas cosas en mi vida, hermano, con razón, hermano, están habiendo deficiencias en nosotros. Es necesario, hermano, realmente que nos pongamos en el nivel que ya Dios quiere que estemos, hermano, como misión cristiana del Calvario, principalmente del Tejar Chimaltenango, hermano. Es necesario, porque, hermano, necesitamos ejecutar el diseño conforme a lo que Dios ha establecido en nuestra vida, hermano. Fíjese que el Señor, o sea, les hablaba la semana pasada que Dios es modelo de supervisión, porque Él supervisó cada cosa que Él hizo. Y de hecho Él supervisa, hermano, cada cosa que Él hace. Porque de hecho, mire, ahorita que estuvimos ahí en este retiro, hermano, el Señor estuvo ahí. Yo no sé si las hermanas notaron, pero yo oía pasos, hermano, cuando estábamos adorando al Señor. Porque estábamos en un área donde hay piedrín, que aquí hay chiquitillo. No sé cómo se llama ese piedrín, pero es piedrín pequeño, pequeñito. Y estábamos ahí, hermano, adorando al Señor en el segundo día, pero yo oía que alguien caminaba sobre ese piedrín. Y oía, hermano, que alguien andaba ahí y se movía alrededor nuestro. Pero, ¿sabe? No solo el Señor estaba ahí presente por estar presente, sino también estaba Él supervisando si estábamos haciendo las cosas como Él dijo. ¿No es cierto que viene la palabra del Señor y dice que el Señor se sentó a la par, dice, del lado donde se echaban las ofrendas, ¿sí o no? Dice que ahí estaba el Señor, ¿verdad? Y pasaban a echar las ofrendas y Él va a ver a la persona y miraba su ofrenda. Miraba. Por eso se dio cuenta de la vida. Por eso, o sea, miraba a la persona y decía, y echaba su ofrenda. Sí, supervisaba. Y se dio cuenta, hermano, que pasaban hombres con mucho dinero, bolsada de dinero, hermano, y ¡pum! Echaban. Pero se dio cuenta que esa gente tenía más para echar. Es como decirle, mire, es como que estuviese, por ejemplo, supongamos que estuviese aquí quien, bueno, no mencionemos un nombre, pero estuviese aquí un millonario, un super millonario.
que echara, hermano, 100 quetzalitos en la ofrenda. Y es un hombre que gana millones diarios, hermano. Y un 100 quetzalitos, ¿verdad? Para nosotros, digamos, los hermanos sí está echando bastante, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Para nosotros era bastante. Para el Señor, ¿no? Pero el Señor dice, si usted puede echar más. Entonces, entender, 100 quetzales para él es como quitarle un pelo a un gato. ¿Me explico? Eso es lo que él veía en esas personas, porque dice que echaban cantidades grandes, pero dice que echaban de lo que les sobraba. Sin embargo, veo que venía aquella mujer. Y digo, este es pobre, ¿verdad? Y esta viuda es una viuda. Y se dio cuenta y ¡pum! No sé cuánto es de la Biblia ahí, no me recuerdo ahorita, pero eran unas monedas. ¿Cuánto? 2 monedas. Y entonces viene el Señor y dice, miren, esta mujer ha hecho más que todos los demás. Como así, dijo el otro lado. Entonces yo estoy parafraseando, porque no dice si la Biblia. Yo estoy, no voy a decir el pastor dijo que sí dijo, ¿va? Pero estoy pensando, ¿cómo así haber dicho el otro, va? ¿No se dio cuenta de lo que yo eché ahí, pues? Y mire la bolsona que yo pasé a echarle dinero, ¿va? Y dice que he hecho más que ellos y he hecho 2 centavitos. Sí, dijo el Señor, porque ella dio de todo lo que tenía, más ustedes dieron de todo lo que les sobraba. Es la gran diferencia. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, pero eso que me da a entender a mí, supervisión. El Señor estaba supervisando. Llega al templo, hermano. Le voy a dar otro ejemplo. Llega al templo y se da cuenta que en el templo, hermano, estaban aquellos vendiendo cosas para el sacrificio, habían cambistas y de todo, hermano. Y era un mercado ahí en el templo. Pero como el Señor conocía el diseño, viene el Señor y dice que agarra un lazo y empieza el rollo y sacar a todos, hermano. Y digo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué me da a entender eso? Supervisión. Supervisó, corrigió, ubicó. ¿Me va a entender? Eso no significa, por eso que algunos se aprovechan y empiezan a dar chicote a todo el mundo cuando está predicando ahí, a dar, es que el Señor así lo hizo. No, es que el Señor no está dando a entender eso. El Señor está dando a entender la aplicación de la supervisión que Él hizo ayer. No era literal. Podríamos decir que sí, pero no ese era el punto, pues. ¿Me explico? No fue ese el punto, hermano. Ahora, ese es el problema, que hay una falta de supervisión. Vayamos, por favor, al primer libro de Crónicas. Espero que me haya leído los pasajes que le dieron. Nadie dijo nada, ¿no? Nadie dijo nada. Yo no le dije que me lo entendieran, solo le dije que lo leyeran. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, verso 1, por favor. Verso 1 al 5. Primer libro de Crónicas. ¿Lo tenemos? Primer libro de Crónicas, capítulo 23, verso 1 al 5. Dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes levitas, fueron contados, dice, los levitas de 30 años arriba. Y oiga esto, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Aquí sí hubiera sido un bonito retiro, ¿va? 4,000, dice. Si con 3 yo ya estaba ahí, ya pedía pelo. Ahora con 4,000. Bueno, pero vayamos ahí, verso 4. ¿Cuántos dice que hizo para dirigir la obra de la casa de Jehová? ¿Cuántos dice ahí? 24,000, hermano. Y eran 38,000 los que él llevaba. Quiere decir que 14,000 eran menos, o sea, era la diferencia, ¿verdad?
Entonces quiere decir que puso 24,000, o sea, puso la cantidad mayor para dirigir la obra de la casa de Jehová. Ahora, creo que se la voy a leer en esta versión, no sé si es en la TLA o en la NTV. NTV creo que va. Ahorita le digo. Para que veamos cómo dice ahí. Ahí está. En la NTV, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuche esto. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. Entonces David dijo, de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. ¿Cuántos puso para supervisar? 24,000. Eran 24,000 que estaban supervisando la obra. ¿Se da cuenta que la mayoría, la cantidad mayor la puso para qué? Para supervisar. ¿De qué nos está hablando entonces el Señor? Que la supervisión es importante, hermanos. Debemos de estar supervisando y evaluando cómo estoy ejecutando el diseño del Señor, hermanos. No nos conformemos con pensar que estamos haciendo las cosas bien. Gloria a Dios si las estamos haciendo bien, pero volvamos a supervisar. No sé si me van a entender, hermano. O sea, si las estoy haciendo bien, gloria a Dios, pero supervisemos, hermano. Aunque las estemos haciendo bien, sigamos supervisando. Porque la supervisión es la parte básica e importante, la cual a mí no me va a permitir que cometa deficiencias en mi vida, hermano. Si yo estoy evaluando constantemente lo que estoy haciendo, el problema es que me confío, hermano. Estoy confiado que ya lo estoy haciendo bien y ya no superviso lo que hago. ¿Me van a entender? Cuando debo de estar supervisando constantemente. Es como las hermanas, ya saben cocinar y saben los ingredientes, hasta con los ojos cerrados, hermano, pican la verdura. Hasta dormidas, hermano, están ahí. No, pues, pero, hermano, las hermanas ya, las que saben cocinar, ya saben perfectamente qué es lo que lleva, cómo lo lleva, qué cantidad. Y a veces ya ni mide, sino solo con la mano ya sabe la cantidad, ¿verdad? Pero siempre supervise. ¿Me va a entender? Siempre lo prueba. Sí, ahí está, hay que estar revisando, ¿ah? Si está bien. No sé si me va a entender. No nos confiemos. Hay que evaluar, hay que supervisar. Lo mismo es en el diseño. Hermano, supervise el diseño. Evalúe. Por eso es que cuando usted vuelve a revisar las escrituras y vuelve a revisar, hermano, los libros y manuales que el Señor nos ha provisto, hermano, es para evaluar, revisar. Si puedes ver, aquí está, esto me ha hecho falta, entonces hagámoslo, quiero empezarlo a hacer. Y lo empiezo a hacer y vuelvo a evaluar otra vez, hermano. ¿Me explico? Vuelvo otra vez a evaluarlo. Vuelvo otra vez a supervisar si lo estoy haciendo correctamente, porque eso es lo que hacía Dios. Y vio Dios que era bueno, dijo, cada día, hermano. Y al último día dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Lo que él ya había supervisado, lo volvió a supervisar, hermano. ¿Me explico? Volvió a supervisarlo. Porque la supervisión es parte importante. ¿Sabe qué le dice el Señor a aquella iglesia en Apocalipsis 3:2? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Apocalipsis capítulo 3, verso 2. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Sardis? Fíjese pues, dice verso 1 de Apocalipsis 3 y verso 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, el Señor ya la había supervisado, la había evaluado y se dio cuenta que aunque tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. ¿Cómo estaremos nosotros, pregunto,
Y no, o sea, no estoy preguntando no por ponerlo en mal, sino solo pregunto para que reflexionemos, hermano, realmente. No sé si me voy a entender. O sea, la pregunta que le estoy haciendo es para que hagamos una reflexión en nuestra vida. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo el Señor nos estará viendo, hermano? Porque Él nos está evaluando, Él nos está supervisando, hermano. Él está ahí en su casa y lo evalúa para ver cómo se comporta en su casa. Lo está supervisando y evaluando para ver cómo se comporta en la calle. Lo evalúa y lo supervisa para ver cómo se comporta en el bus, cómo se comporta en su trabajo, cómo se comporta en su estudio. Lo está evaluando, lo está supervisando, hermano. Pero ¿cuál será el reporte, por decirlo de esta manera, del Señor al final del día? ¿Cómo será el reporte, hermano? O sea, se lo digo, vuelvo a repetir, para que reflexionemos. No porque le esté diciendo, no porque yo lo esté señalando a usted, le esté diciendo, hermano, usted está mal. No, es para que reflexionemos. No sé si me voy a entender. Es para reflexionar. Para que realmente, hermano, hagamos una reflexión y digamos, bueno, realmente, ¿cómo me estará viendo el Señor a mí? ¿Cuál será el reporte de Cristo, hermano, al final? Cuando viene el Señor y dice, a ver, ¿cómo se comportó Marvin? Y evaluó, supervisó todo el día, desde que me levanté y hasta que me volví a acostar y todo. ¿Y cuál será ese reporte del Señor en nuestra vida, hermano? Porque el Señor supervisó esta iglesia y le dice, mira, yo ya te supervisé, te evalué y sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dice a la iglesia. ¿Por qué muerta? Muerta conforme al diseño, muerta conforme a la revelación que Dios le había dado, aunque estaba viva, hermano, en cosas, pero cosas fuera del diseño. ¿Cuántas veces, hermano, la iglesia tiene activismo, tiene actividad, hermano, y está ahí una iglesia que se mueve, que hace, que anda de un lado para otro, es imparable, hermano, y pum, y hace, y ¡ay, qué tremenda esa iglesia, cómo se mueve! Pero conforme al diseño, ¿cómo estará? ¿Cómo estará su estilo de vida? ¿Cómo estará su forma de ser, su comportamiento, su transformación? Ahora, tampoco estoy diciendo, hermano, que nos conformemos y que digamos, pues sí es cierto, hermano, nosotros a lo mejor estamos ya transformados, pero no tenemos actividad, nosotros tampoco se trata de eso, pues también estamos mal, no sé si me va a entender, porque es como que en la balanza, me tiré para este lado de la balanza, pero como, sí es cierto, que tanta actividad no tampoco es bueno, pero vengo yo y me tiro también al otro lado de la balanza, ¿va? No sé si me va a entender pues, lo que le trato de decir. Que decimos, no miren, esto es tanta actividad que tienen ustedes, pero nada de transformación. Nosotros sí tenemos transformación, pero no tenemos actividad. El mismo que habla del Señor, que muestra los obras. Ahí está. Y el otro dice, muestra los defectos. Ahí está. O sea, me voy a entender, o sea, a veces así nos pasa, hermano, en la iglesia a veces nos conformamos de esa manera. Es que nosotros sí estamos siendo transformados, pero hermano, nada de evangelismo. Entonces, a la larga estamos, ¿qué? Igual. Impactados. Exactamente. Cuando lo que el Señor quiere es, claro, que haya transformación, pero también que haya, hermano, esa actividad de ir a dar a conocer y a expresar la vida de Cristo, hermano, en todo lugar. Eso es lo que el Señor quiere también en nuestra vida. Por eso le dice a esta iglesia, mire, le dice el verso 2, sé vigilante. ¿Qué le está diciendo? Sé vigilante. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero ¿qué le dice? Sé vigilante. ¿Qué quiere decir sé vigilante? Que supervise, que evalúe, hermano. ¿Qué es lo que hace ¿cómo se llama el cuidador que se queda a veces en las noches? El velador, le llaman en otro lado, ¿cómo le llaman? ¿En otro lado cómo le llaman? El guardián de la noche. ¿Qué es? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su labor? No es, hermano, quedarse a dormir en el trabajo. Eso no es vigilar, hermano. Es que soy guardián, dice, de noche, pero bien dormido. Eso no es su trabajo, hermano. Su trabajo no es solo estar ahí y quedarse dormido. Vigilar es andar. ¿Sí o no? Supervisando,
evaluando que todo esté bien y que no haya nada incorrecto. Pero hermano, ¿cuántas veces, cuántos guardianes están, hermano, en un lugar y se entran a robar? Y cuando le preguntan al otro qué pasó, saber, usted estaba bien dormido. Pues sí. Nos pasó a nosotros, hermano, allá en la iglesia de Montserrat. Se entraron a robar, se robaron el teclado, se robaron, ¿qué más? ¿Ah? La batería. No, el teclado no se lo robaron, eso no lo pudieron sacar. Fue la batería, el equipo de sonido, el cabezal y todo eso se lo llevaron. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la puerta, porque era una bodeguita que estaba debajo de las gradas, y era una puerta dura, porque no era cualquier puerta, una puerta dura. Le metieron barreta, la doblaron, y el guardián arriba durmiendo. Y si lo vio, sí se loco. Pero no vio la bulla, pues. Y el otro día, cuando llegamos, la sorpresa, hermano, que la puerta doblada, había sacado batería, había sacado el cabezal, las bocinas, solo el teclado ya no les dio tiempo de llevarse. ¿Y qué pasó? Le dije, vale, no. Ay, pues que no sentí, estaba bien dormido. Para consolarlo le dijeron los hermanos después, hermanos, que Dios no permitió que usted despertara porque si no algo le iba a pasar. Hermano, sinceramente el guardián llama a la policía, pues, o cualquier cosa, ¿va? Que tampoco se trata de irlos a enfrentar, ¿va? Pero llama a la policía o hace bulla, que sea para que los vecinos hagan cualquier cosa, pues. Pero la excusa, ¿va? Siempre la justificación de la iglesia, ¿va? Es que Dios no permitió que usted despertara, dice, para que no le hicieran nada a los ladrones. Se oye bonito y puede ser lógico, ¿va? Pero ¿cuántas veces nos pasa así a la iglesia, hermano, que no somos vigilantes en el diseño? Ay, nos justificamos, ¿verdad? Es que a lo mejor Dios así quiere. Dios algo está probando en mi vida, es que Dios está probando. Lo que pasa es que no fue vigilante y no supervisó y por eso, ¡pum!, se le metió el enemigo y le fue a sembrar cizaña en su campo. No sé si me va a entender. Porque eso pasó, hermano, con aquellas personas que dicen que sembraron la semilla de trigo, porque dice que la semilla era la buena, era la correcta, era la perfecta, era la mejor semilla que había sembrado. Pero se durmieron, dice, vino el enemigo y les sembró cizaña en la noche. El problema no era que tenía, porque no era que tenía que haber cizaña, porque en la iglesia no debe de haber cizaña. La cizaña no es parte del diseño, hermano. Pero el problema fue que se durmieron los que estaban cuidando y permitieron que sembrara cizaña el enemigo. El problema de la iglesia, cuando a veces tiene problemas en su vida, no es que los problemas sean parte del diseño. Es porque se durmieron, no evaluaron, no supervisaron. Y por eso vienen los problemas o vienen las situaciones que nos hacen sacarnos del diseño, hermano. Hay que evaluar, hay que supervisar. Sé vigilante, le dice el Señor a esta iglesia, y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar el diseño, hermanos. Y termino con esto. Todo esto que estamos hablando precisamente viene, hermano, porque si algo debemos de cuidar es el evangelismo que como iglesia tenemos que hacer, hermano. Porque no se trata solo de evangelizar, no se trata solo de hablar, hermano, de un evangelio, sino se trata de realmente de llevar a la persona al entendimiento correcto de lo que realmente necesita su vida, hermano. Cuando usted y yo le decimos a una persona que se tiene que arrepentir, pero a veces no le enseñamos ni le decimos de qué debe arrepentirse, hermano. Y usamos como iglesia, usamos a veces, hermano, ¿cómo es la palabra? Usamos alternativas que a la larga no son correctas. No estoy diciendo que no sean las buenas, pero no son las correctas. Porque si nos acercamos al borracho le decimos, mire, es que usted tiene que arrepentirse de beber tanto.
Ay, usted es que no puedo dejar de beberle. Sí, es cierto, porque ese es un vicio, es un mal espíritu, ¿no? Pero cuando evangelizamos a otro, la persona como oyó que a este le dijimos, por ejemplo, si oyó que a este se le ha dicho que tiene que arrepentirse por beber mucho, al otro que tiene que arrepentirse porque es un adúltero, al otro que tiene que arrepentirse porque es un homosexual, a la otra que se tiene que arrepentir porque es una prostituta, a aquel que se tiene que arrepentir porque es un malcriadote, a aquel que se tiene que arrepentir porque es desobediente con sus padres, y hemos enseñado que de esas cosas se tiene que arrepentir. Entonces viene una persona que no tiene nada de eso en su vida, que no hace eso, viene y lo evangeliza y me dice, pero yo no tengo de eso de que arrepentirme, porque esas cosas yo no las hago. Porque le hemos enseñado mal el arrepentimiento. La persona no tiene que arrepentirse por ser un borracho. Aunque no estoy diciendo que sea bueno que sea borracho, no se me entiende. Pero tiene que arrepentirse porque la Escritura nos habla de la condición en la que la persona se encuentra. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, cuál es su condición según las Escrituras. Pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Por eso, hermano, si usted no ha leído, aunque ya debería de haber leído Lucas, capítulo 4, verso 18, si no lo ha leído, pues léalo. Pero repito, ya lo tendría que haber leído. Si no ha leído Hechos, capítulo 2, del verso 1 en adelante, léalo, porque ya lo debería de haber leído. Porque ahí vamos a estar trabajando. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Pero si algo debemos de entender es que no hay cabida para las deficiencias ya en la iglesia. En la iglesia ya no debe de existir deficiencias. Y si existen deficiencias hay que corregirlas. Hay que ubicarnos, hermano. Porque ya es tiempo. Ya es tiempo, hermano. De lo que el Señor ha dicho, el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para la siega. Pero miren los campos, le dicen, ya están blancos para la cosecha. El tiempo del Señor ya está, hermanos. De hecho, no quiero tampoco ser, como le dijera yo, no sé cómo usar la palabra esta, pero hermano, tampoco quiero caer en lo mismo que han caído muchos, pero la verdad, hermano, hoy sí en realidad el tiempo, su venida está cerca, pero eso no es motivo tampoco, sí de alegrarme, porque obviamente ya viene, pero es un motivo para preocuparme, porque cuántas personas todavía necesitan ser alcanzadas por el Señor, hermano. Cuánta gente es necesario que todavía se arrepienta y reconozca que Jesucristo verdaderamente es el Señor de su vida. ¿Cuántas personas, por ejemplo, si hablamos solo del tejar? Hay mucha gente todavía que no se ha arrepentido, hermano. Hay mucha gente. Sin ir muy lejos, a su alrededor usted puede ver entre sus vecinos y se dará cuenta que hay muchos que todavía no son cristianos y que no han reconocido que Cristo es Señor de sus vidas. Sin ir muy lejos, nuestro señor alcalde todavía no ha reconocido su vida para el Señor. ¿Verdad? Lo mismo sucede en Santo Domingo. ¿Cuánta gente hay todavía que necesita? Y estamos hablando de cantidades fuertes, hermano, no de uno, no de dos, sino estamos hablando de miles. Miles de personas que necesitan ser alcanzadas. Hermano, estos días que me ha tocado a mí avanzar en diferentes áreas de aquí de Chimaltenango. Uy, hermano, o sea, yo ya había ido a San Martín. Pero, hermano, me doy cuenta, solo para ir para San Martín, solo en esa parte de ahí del centro comercial para adentro, hermano, ¿cuánta gente vive aquí, hermano? Tenemos mucho lugar todavía en donde podemos alcanzar e invadir con el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Tenemos mucho lugar, mucho alcance todavía, hermano. San Martín, no digamos, grandísimo, hermano.
Si vamos a otras áreas, hay mucho lugar todavía. Fui la vez pasada, fui ahí a donde está esta finca Yalú. Hermano, ahí hay 2 o 3 poblados, hermano, que la verdad están hasta adentro. Y yo nunca me hubiera imaginado que hubieran poblados ahí. Nunca, sinceramente, si no me meto ese día por ahí. Jamás me hubiera imaginado que ahí hubieran poblados. Pero digo yo, de verdad, hay gente que necesita aquí arrepentirse. Quiere decir que nuestro trabajo ni siquiera ha empezado, hermanos. ¿Me van a entender? Es necesario que usted y yo nos preocupemos y realmente empecemos a evangelizar ya, como el Señor determina. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, amado Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos porque tú eres digno, Señor, de toda gloria y eres digno, Señor, de toda majestad y de toda autoridad, Señor. Padre, eres el Dios fuerte y eres el Dios poderoso, pero es necesario, Señor, que llevemos este mismo entendimiento a todas esas personas que todavía no te conocen, Señor, y que todavía están lejos de ti, Padre, y que, Señor amado, según las Escrituras, su condición, Señor, es una condición de muerte de estas personas, Señor. Es una condición, Señor amado, en donde se encuentran, Padre, verdaderamente faltos de la vida de Cristo en ellos, Padre. Pero es nuestro deber, es nuestro trabajo, es nuestra función, es nuestra responsabilidad verdaderamente dar a conocer este evangelio verdadero, este evangelio puro, Señor, de Jesucristo, en donde es un evangelio de verdadera transformación y de cambios, un evangelio de ver verdaderamente y contemplar la vida de Cristo en nosotros, amado Señor. Hoy te exalto y te glorifico, Padre, y te doy gloria, porque tú eres santo y eres poderoso, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amado Padre, te doy gracias porque nos estás enviando a predicar el evangelio de Cristo. Nos estás enviando, Señor, a ir a hablar a las naciones acerca de ese Cristo maravilloso y glorioso, que es el único por el cual dice la palabra que es el camino hacia el Padre. El único camino por el cual podemos acercarnos al Padre es a través de Jesucristo, Padre Celestial. Por la condición en la que el hombre se encuentra, una condición pecadora, una condición apartada de la vida de Cristo, una condición, Señor, fuera de la voluntad de Dios, y de todas esas cosas es de las que necesita arrepentirse, Padre, la persona, para acercarse a aquel que es Cristo, aquel que dio su vida para podernos reconciliar con su Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, porque tú eres digno de gloria y de honra, eres digno de poder y de majestad y de toda autoridad, Señor. Por eso te alabo y por eso te exalto en esta hora, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad y por tu fidelidad y tu gracia. Alabo, bendigo y exalto tu nombre, Señor, porque solo tú eres fiel y solo tú, Señor, eres verdadero. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, y exaltado eres, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. No sé a qué horas tenés el discipulado de mujeres hoy. ¿Qué hora?